Continuando, hermanos, con nuestro material, nuestro tema general que se titula El obrero que usa bien la palabra de verdad. Hoy vamos con la clase número 4. Hoy vamos a abordar la clase número 4, como ustedes ven aquí en pantalla. Trata acerca de cómo Dios nos ha revelado su voluntad en cuatro maneras. Es lo que vamos a estar considerando en este momento, en esta clase, sobre cómo Dios nos ha revelado su voluntad y como dice aquí, en cuatro maneras. De nuestro material, como ustedes saben, tenemos ahí algunos puntos que hemos ya abordado. Estamos en este punto que hemos mencionado hace un momento. Por lo tanto, vamos a considerar lo que la Biblia dice, lo que vamos a extraer de la palabra de nuestro Dios acerca de cómo Dios ha revelado su voluntad de cuatro maneras. Pero antes de ver estas cuatro maneras, mis hermanos, vamos a ver el orden de cómo fue que Dios empezó a Yes, George. transmitir, hermanos, cómo Dios empezó a transmitir su voluntad y de esa manera, mis hermanos, estaremos viendo un orden y posteriormente veremos las cuatro maneras. Así que vamos a ver el orden, cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios ha revelado o transmitido su voluntad a los hombres. Vamos a empezar desde cómo Dios, dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Vamos a leer el 1, donde dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Recuerden ustedes cómo Dios habló de muchas maneras. Y si vamos al principio, ustedes saben que en esa ocasión o en ese tiempo, en ese periodo, él hablaba de manera directa a los padres, a los patriarcas, de manera verbal. Y así posteriormente, hermanos, hemos venido observando en el Antiguo Testamento que Dios habló de muchas maneras, como dice, a los padres por los profetas. Y luego llegamos al verso 2 de Hebreos 1, diciendo que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, también vemos que en los postreros días, que es equivalente al tiempo en el cual nosotros vivimos, a este periodo, se le conoce así como el tiempo del cristianismo o la era o la dispensación cristiana. A eso se refiere cuando dice en estos postreros días. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, hermanos. Y vemos nosotros y conocemos cómo la historia nos relata la información que tenemos, hermanos, aún en las páginas del Nuevo Testamento, de cómo Cristo estuvo hablando también de manera verbal a sus apóstoles, a sus discípulos. Luego, él mismo, Jesucristo, dijo allá en Juan 16:13, él mismo dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mis hermanos, una vez más vemos aquí una evidencia clara de que Dios hablando de muchas maneras a los profetas, luego en estos postreros días a través de Cristo, y luego Cristo establece lo siguiente diciendo que el Espíritu Santo vendría para guiar a toda la verdad a aquellos santos hombres. Por eso vemos, hermanos, que el Espíritu Santo cuando llegó se encargó de hablar, de dar a conocer la voluntad de Dios a santos hombres, como ustedes lo pueden ver en segunda de Pedro 1:21.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Encontramos aquí, hermanos, el orden: Dios, luego Cristo, luego el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo inspira a santos hombres para dar a conocer su voluntad. Y es pues, hermanos, que estos santos hombres, usados por el Espíritu Santo, escriben, llevan la voluntad de Dios de manera escrita. Es ahí donde nace lo que hoy conocemos como la palabra escrita, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y ahora Efesios 3:4 nos invita diciendo: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Nosotros que estamos, hermanos, de acuerdo a este orden, en este tiempo, nosotros ahora vamos a conocer la voluntad de Dios, como dice Efesios 3:4, leyendo, no de la manera de cómo Dios habló a los profetas, ni cómo Cristo pudo hablar también estando en su ministerio, ni cómo el Espíritu Santo inspiró a santos hombres. Hermanos, no de esa manera, porque ya se cumplió ese orden y esas promesas. Ahora nosotros tenemos la palabra escrita, y leyendo, dice la Biblia, podemos entender, leyendo. Así que de esta manera, hermanos, leyendo vamos a comprender la voluntad de Dios, que ha sido manifestado a nosotros de cuatro maneras. ¿Y cuáles son estas cuatro maneras? Vamos a comenzar con la número uno. La manera número uno de cómo Dios nos revela a nosotros su voluntad es por medio de declaraciones explícitas. Hay en la Biblia declaraciones explícitas. ¿Qué es una declaración explícita? Bueno, una declaración explícita es una expresión, frase o afirmación que se comunica de manera clara, directa y precisa, sin dar lugar a ambigüedades, interpretaciones ocultas o suposiciones. No da lugar a eso. Se caracteriza por ser exacta y completa, detallando toda la información necesaria para que el receptor entienda el mensaje sin tener que deducir nada. Hermanos, las declaraciones explícitas es pues aquellas afirmaciones que tenemos nosotros en la palabra de Dios, aquellos mensajes tan claros, tan directos, tan precisos, que no nos dejan dudas, hermanos, que están así en tantas y en cuantas palabras. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos muy prácticos, porque en esto, hermanos, no se necesita mucho. Cuando usted quiere saber acerca del nacimiento de Jesús, es suficiente ir a Mateo 1, verso 18 al 25, y nos narra de una manera clara cómo fue el nacimiento de Jesús. La muerte también de Jesús, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Jesús, hermanos, están relatados de una manera explícita, clara. Mateo 26, Mateo 27, Hechos 1 nos dan esas declaraciones muy claras. También, si vamos a hablar de los milagros de Jesús, hay muchos milagros que están escritos, como dice la misma escritura. Hermanos, todas las que fueron escritas están de manera claras. A esto se le conoce como declaraciones explícitas. Hay muchas enseñanzas, hermanos, en el Nuevo Testamento de esta manera, declaradas explícitamente. Pero no vamos a abordar mucho este punto, porque queremos ocupar un poco más de tiempo en la explicación de los últimos puntos, porque, hermanos, lamentablemente no saber que la voluntad de nuestro Dios está siendo transmitida a nosotros, obviamente por medio de la palabra escrita. Pero esa palabra escrita, hermanos, nos da o nos informa la voluntad de Dios de cuatro maneras. Una, por medio de declaraciones explícitas, y dos,
por medio de mandamientos directos. No toda declaración explícita es mandamiento, hermanos. Por eso es que lo pongo como independiente, por separado, porque no todas las declaraciones, hermanos, que usted puede encontrar en el Nuevo Testamento así explícitas como la muerte de Jesús, no significa que sea un mandamiento para nosotros y entre otras cosas que encontramos nosotros de esa manera. Sin embargo, aunque sean mensajes informativos, lo que leemos en las declaraciones explícitas son importantes para nuestra fe, son importantes para nuestra salvación, hermanos. Ahora, vamos con la otra manera de cómo Dios nos revela su voluntad. La segunda manera, como ustedes ven aquí, hermanos, es por medio de mandamientos directos. ¿Qué es un mandamiento? Un mandamiento, según el diccionario de la lengua española, dice que es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Sí, es una orden dada por alguien con autoridad. Y ustedes saben que estos mandamientos son realmente de alguien quien tiene autoridad, porque son mandamientos del Señor. Dice el diccionario del señor Bain, haciendo aquí una explicación de la palabra mandamiento. El mandamiento puede ser una prescripción, haréis, o una proscripción, no haréis. Por lo tanto, hermanos, los mandamientos del Señor no siempre son órdenes de que nosotros hagamos algo, sino también, hermanos, los mandamientos son órdenes de prohibición, cuando Dios quiere advertir algo, quiere prohibir algo. Y ustedes han de recordar muchos de los mandamientos donde son de esta manera prohibitivos, donde dice no hacer esto, no matarás, no hurtarás y así, etcétera, etcétera, hermanos. Ahora, vamos a ver aquí un ejemplo de mandamientos del Señor, especialmente en las páginas del Nuevo Testamento. Y quiero abordar con ustedes el participar de la cena del Señor, porque este mandamiento, participar de la cena del Señor, estará en consideración en todos los puntos que vamos a estar estudiando aquí en esta clase número 4, hermanos. Por eso lo he puesto y por eso también hace un momento, en el punto número 1, donde hablamos de las declaraciones explícitas, ahí incluía la muerte de Jesús. Y tiene mucha relación este mandamiento de la cena del Señor con la muerte de Jesús, porque es precisamente conmemorar o recordar esa muerte del Señor. Ahora bien, hablando de mandamientos directos, como decía la definición del señor Bain en el diccionario, decía que es una orden, pero comprendamos, hermanos, que muchas veces nos está mandando a hacer algo y en otras está prohibiendo. Por lo tanto, aquí hablando de la cena del Señor, ustedes van a ver los mandamientos muy directos, muy claros, donde dice 1 Corintios 11:24 y el 25, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y nótese lo que dice, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Los mandamientos directos, hermanos, como ustedes están observando, son aquellos que Dios nos manda a hacer, que nos está mandando de una manera directa a que hagamos algo. Y entre otros casos, como decía, nos prohíbe de manera directa. Por esa razón, hermanos, no vamos a hablar de muchos ejemplos que son prácticos para ir ejercitándonos en ir distinguiendo, observando y analizando cuándo es un mandamiento directo, porque es importante considerar todo eso, hermano. Hay mandamientos también muy específicos
y mandamientos genéricos que no vamos a estar tocando aquí, pero sí, hermanos, en estos puntos, esperando que esto pueda servir de orientación. Participar de la cena, hemos dicho que es un mandamiento, como otros mandamientos que hay en el Nuevo Testamento, como orar, cantar, hermanos, como ir a predicar y entre otros mandamientos que son bien así directos. La ofrenda, por ejemplo. Pero como decía, no vamos a abordar mucho en ejemplos de mandamientos directos porque en cuanto a las declaraciones explícitas y en cuanto a los mandamientos directos, normalmente son muy fáciles o es un poco más fácil de saberlos, de encontrarlos, de distinguir, de ver en las escrituras cuando Dios nos está demandando algo a nosotros, hermanos. Pero déjeme decirle que la voluntad de Dios no se limita a estas dos maneras o a estas dos formas, porque tristemente muchas personas, hermanos, creen que estas dos son las únicas formas de cómo Dios nos transmite su voluntad. Y por eso hacen de menos lo que a continuación vamos a estudiar, hermanos. Dos puntos que vamos a abordar un poco más de lo que vamos a estar estudiando aquí, de estas cuatro maneras, son las dos más despreciadas por muchos lectores y estudiantes de la Biblia, inclusive de muchos oradores y maestros de Biblia, que están negando, hermanos, la fuerza que tiene los puntos que vamos a estar viendo a continuación, como lo es el tercer punto. Dios nos ha revelado su voluntad de cuatro maneras y la tercera manera, hermanos, es por medio de ejemplos apostólicos aprobados. Por medio de ejemplos apostólicos aprobados. Y le decía que este es uno de los puntos o de las maneras de cómo Dios ha revelado su voluntad a nosotros, pero que ha sido, hermanos, despreciado, rechazado, inclusive no solo por aquellos religiosos, sino también por miembros de la iglesia del Señor. A veces son hermanos nuestros quienes niegan acerca de los ejemplos apostólicos aprobados. Dicen que no tiene el mismo peso, no tiene la misma autoridad como el de un mandamiento. Le han dado poca importancia a los ejemplos apostólicos aprobados, pensando que no tiene el mismo peso que un mandamiento directo. Pero hermanos, es lo que vamos a estar aquí analizando en este punto donde quiero, hermanos, ser breve, pero tratando siempre de ser claro para que usted pueda comprender que Dios nos está revelando su voluntad por medio de ejemplos apostólicos aprobados. Vamos a ver qué dice el diccionario de temas bíblicos. Como ustedes ven aquí en pantalla, dice: los apóstoles establecen un ejemplo a seguir para los creyentes. Hermanos, los apóstoles establecen un ejemplo a seguir para los creyentes. ¿Y qué es un ejemplo? Bueno, dice el diccionario del señor Bain que un ejemplo ya sea por imitación o para advertencia. En otras palabras, hermanos, el ejemplo también es como el mandamiento, como lo acabamos de ver hace un momento, que muchas veces es para que lo hagamos y otras que sirven de advertencia para no hacerlo. Por eso es importante considerar que tiene el mismo peso que el de un mandamiento directo. Vamos a ver algunas escrituras. Filipenses 4:9, el apóstol Pablo diciendo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si ustedes están analizando cómo es que Pablo dice: lo que ustedes aprendieron, recibieron, oyeron, vieron en mí, esto haced. Hermanos, nos está mandando a hacer esto que vamos a ir considerando a lo largo de este punto
¿Cómo es que los apóstoles, hermanos, tienen un gran modelo o son un gran modelo, un gran patrón, ejemplo para nosotros hoy en día? Y que lo tenemos que hacer, hermanos, porque tiene que ver con nuestra fe, con nuestra salvación. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que realmente hagamos la voluntad de Dios. No podemos pretender estar haciendo la voluntad de Dios con solamente obedecer mandamientos que sean claros, directos, y explícitos, y que aquellos ejemplos que vemos en los apóstoles como que no tienen mucha importancia. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Esto haced. También se nos dice en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, aquí hay más ejemplos que tenemos que imitar de los apóstoles y por ende del Señor, porque hermanos, el Señor también estuvo transmitiendo muchas enseñanzas por medio del ejemplo, ¿sí? Por eso Pedro dijo en alguna ocasión, el apóstol Pedro dijo que sigamos las pisadas, porque para eso nos dejó ejemplo el Señor Jesús. Y ahora los apóstoles también han dejado ejemplos para nosotros, que son obligatorios, hermanos, que los tenemos que hacer. Entre otros casos, los tenemos que evitar si ellos nos están prohibiendo algo. Primera de Corintios 4:6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Una vez más, el apóstol Pablo mencionando que lo que él había presentado es un ejemplo de no pensar más de lo que está escrito. Entonces, bien podemos nosotros, hermanos, enseñar la voluntad de Dios por este medio o de esta manera. Podemos decir con toda seguridad, con toda la fuerza que tiene la enseñanza por este medio, por ejemplos apostólicos aprobados, que así dice el Señor, que esto es la voluntad de Dios. En una ocasión alguien estaba diciendo que, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo menciona que vuestras mujeres callen en las congregaciones, por ejemplo, estoy poniendo algunos ejemplos prácticos. Cuando el apóstol Pablo dijo eso, algunos dicen, bueno, pero eso lo dijo Pablo. Yo quisiera ver donde Jesús lo haya dicho, donde haya un mandamiento directo, y si es posible de Jesucristo mismo. Y así como este ejemplo y otros, muchos hacen de menos los ejemplos apostólicos. Lo que ellos, como dice Pablo en Filipenses 4:9, lo que aprendiste, recibiste, oíste y vistes en mí, esto haced. Así que, hermanos, una vez más, como dije en el principio, vamos a estar hablando de la cena del Señor para usarlo como ejemplo en el uso de los puntos que estamos estudiando, de las cuatro maneras de cómo Dios ha revelado su voluntad a los hombres, a nosotros. Y viendo este punto de ejemplos apostólicos, vamos a tocar la cena del Señor nuevamente, porque aunque ya sabemos que es un mandamiento, eso, hermanos, está indiscutible, no hay dudas, es un mandamiento. Pero ¿cómo saber cuál es el día para participar de la cena del Señor? Hermanos, ¿cómo saber? ¿Cómo saber cuál es el día para participar de la cena del Señor? ¿Dónde hay una declaración explícita que diga, este es el día que hay que participar de la cena del Señor? ¿Dónde hay un mandamiento directo que diga que debemos participar de la cena del Señor en determinado día? Porque,
hermanos, ustedes saben que los cristianos, los miembros de la Iglesia del Señor, participamos en la cena del Señor cada domingo. Pero cuando alguien nos pregunta, ¿dónde dice la palabra de Dios que debemos participar de la cena en día domingo o primer día de la semana, que es lo mismo? ¿Cuál es el texto, hermanos, apropiado que nosotros vamos a mostrar? No tenemos así, hermanos, un mandamiento directo que diga cada primer día de la semana van a participar de la cena del Señor o hacer esto cada primer día de la semana. No hay un mandamiento directo como el de la ofrenda. Ustedes estarán recordando el de la ofrenda, como dice claramente cada primer día de la semana. En cuanto a la cena del Señor, no es así. Y por eso, hermanos, vamos a ver la seriedad, la importancia de un ejemplo apostólico aprobado, porque el texto que menciona el día es Hechos 20, verso 7. Tomando un poco el verso 6, que es el contexto, dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermanos, aquí es donde encontramos el día, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pero aquí estamos viendo un ejemplo de lo que la iglesia en Troas, estando presente el apóstol Pablo, se llevó a cabo en cuanto a la participación de la cena. Aquí es donde, hermanos, nosotros podemos extraer diciendo que tenemos un ejemplo apostólico, porque, hermanos, Pablo estaba presente. Si esto no hubiese sido aprobado, Pablo, sin duda, como en otras ocasiones cuando suscitaba problemas en las iglesias, queriendo hacer algo indebido, como el caso de los corintios, queriendo la iglesia convertir la cena del Señor en una comida ordinaria. ¿Recuerdan ustedes que Pablo dijo en esto no os alabo? Pablo desaprobó esa acción. Por lo tanto, ese es un mal ejemplo, no aprobado. En cambio, vemos nosotros de manera clara que el apóstol Pablo dice que estuvo en este lugar, Troas, donde estaba esta iglesia, y se había quedado 7 días. Pablo estaba en Troas por 7 días y dice el 7 que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces Pablo, el apóstol, aprobó esto porque, hermanos, no es una casualidad o coincidencia el que la iglesia haya participado la cena del Señor este día. Es un patrón, es un modelo que todos o todas las iglesias del Señor, localmente hablando, deben imitar. Hermanos, ¿cuánta fuerza tiene un ejemplo, hermanos, apostólico aprobado como el que estamos viendo? Tanta fuerza que hasta la fecha de hoy las iglesias del Señor siguen este modelo, siguen este patrón de defender de manera clara acerca del día de la participación de la cena del Señor. Es triste y lamentable ver algunos grupos anunciando que van a tener participación de la cena del Señor en otros días que no es el primero de la semana. Es lamentable porque ¿de dónde estarán basando tal enseñanza? ¿Dónde hay un ejemplo apostólico? ¿Dónde hay un mandamiento directo? ¿Dónde hay una declaración explícita? Donde una iglesia haya participado en la cena del Señor en otro día que no fuese el primer día de la semana. En cambio, hermanos, nosotros tenemos acerca del día, tenemos este ejemplo apostólico. Tenemos este ejemplo. Y si uno quisiera sacar más información acerca del día, bien también se puede usar de ejemplo
Cuando la primera iglesia del Señor en Jerusalén, recuerdan ustedes que la primera iglesia local inicia en Jerusalén y cómo es que inició en un día de fiestas, el día Pentecostés, y que ese día, día 50, tenía que ser después, hermanos, del día, caía siempre después del día de reposo y por ende este caía en un primer día de la semana y fue donde la iglesia inicia y vemos también registros en Hechos 2:42 que la iglesia participó de la cena del Señor en ese día que inició. Por lo tanto, es otro ejemplo. Sin embargo, hermanos, sin embargo, aquí tenemos un ejemplo donde menciona el día, el primer día de la semana, y con este es suficiente. Es suficiente para que podamos enseñar con el mismo peso cuando decimos que la cena es un mandamiento, porque hay un mandamiento directo, así también podemos decir, hermanos, acerca del día, que tiene que ser primer día de la semana, porque hay un ejemplo apostólico aprobado. Estamos poniendo este ejemplo de la cena del Señor. Ahora bien, hermanos, y esto es lo que quiero aclarar, explicar, porque uno puede decir, entonces ya aprendí que los ejemplos apostólicos son de autoridad y que de esta manera Dios está expresando su voluntad en nosotros y que tiene el mismo peso que un mandamiento directo y por lo tanto todo ejemplo que yo encuentre en el Nuevo Testamento lo tendré que hacer, lo tendré que enseñar también a otros. Hermanos, vamos a detenernos aquí un poquito porque quiero aclarar que no todo ejemplo es aprobado. No todo ejemplo es aprobado, hermanos, y esto es muy importante de analizar. ¿Por qué? Vamos a ver aquí algunas reglas básicas, muy básicas, que este servidor ha puesto aquí para que podamos guiarnos, ayudarnos. Sé que existen muchas reglas para establecer cuándo un ejemplo apostólico es aprobado o es obligatorio y cuándo no lo es. Existen muchas reglas, eso depende mucho del orador, eso depende mucho, muchas veces, hermanos, del comentarista y son libres de profundizar más en esto. Lo importante que lo más básico aquí estará reflejado y por eso, hermanos, no todo ejemplo es aprobado, no todo ejemplo es obligatorio para nosotros. ¿Por qué? Porque una de las reglas dice que un ejemplo apostólico es cuando el Espíritu Santo lo apoya sin condenarlo. Un ejemplo apostólico será aprobado, será obligatorio cuando el Espíritu Santo lo apoya sin condenarlo. ¿Por qué? Porque hay ejemplos no obligatorios que el Espíritu Santo condena la acción. Y déjenme presentarles aquí algunos ejemplos. Vamos a ver uno de los apóstoles del Señor. Ustedes recordarán a Judas Iscariote, según Mateo 27:3 y luego el 5 de cómo es que este apóstol, hermanos, ustedes han de recordar que este apóstol traicionó al maestro y terminó quitándose la vida. Porque dice la Biblia que fue y se ahorcó. Alguien podrá decir, hermano, pues este también es un ejemplo de un apóstol, aunque un ejemplo malo, pero si vamos a tomar los ejemplos para que hoy lo hagamos, entonces hay que hacer esto. Hermanos, como dijimos hace un momento, no todos los ejemplos son aprobados, obligatorios. Además que dijimos, y recuerden ustedes que hace un momento en la definición, déjenme ponerlo nuevamente, hace un momento vimos aquí cuando definimos y según el diccionario, hablando de un ejemplo, de un modelo,
hermanos, dice el diccionario del señor Bain, como ustedes pueden ver ahí en la parte de abajo, dice que un ejemplo bien puede ser ya sea para imitación, para imitarlo, para hacerlo, o para advertencia, es decir, para no hacerlo. Entonces, los ejemplos no siempre son para hacerlos, no siempre van a ser obligatorios a que nosotros lo hagamos. Algunos son de prohibición, de advertencia. Y sin duda, este ejemplo de Judas, que es un mal ejemplo, sin duda, hermanos, esto no es para hacerlo. Esto no es para llevarlo a cabo. Y no simplemente por un razonamiento lógico, sino porque según la regla, para ver si un ejemplo apostólico es aprobado, es obligatorio, es porque el Espíritu Santo lo tiene que apoyar sin condenar. Sin embargo, si el Espíritu Santo condena la acción, hermanos, aunque sea un ejemplo de un apóstol, pero está condenada la acción por el Espíritu Santo, por lo tanto, no aplica como algo obligatorio. Y de estos hay muchos. Ustedes pueden ver en una ocasión al apóstol Pedro negando al Señor 3 veces. Ustedes pueden ver al apóstol Pedro también en otra ocasión simulando. Y así los apóstoles tuvieron también algunas deficiencias y algunas cosas que el Espíritu Santo por esa razón los condena. Los condena y por eso no aplica como ejemplo aprobado. Y esto es muy importante de saber según esta regla. Otra regla que tenemos para ver si un ejemplo apostólico es aprobado, es obligatorio, es que, hermanos, consideremos la diferencia entre lo esencial y lo incidental. Hay que hacer esa diferencia porque no todos los ejemplos son esenciales, sino hay cosas que son incidentales o circunstanciales. Y una vez volviendo al tema de, de la cena del Señor, hermanos, acabamos de ver hace un momento, primero el mandamiento, segundo el día, como Hechos 27 lo dice, pero el día basado a un ejemplo, basado aquí a un ejemplo que tenemos acerca del día. Pero muchos cuestionan acerca de si vamos a tomar el ejemplo de Hechos 27, donde dice el primer día de la semana y que este ejemplo establece pues autoridad o patrón para que nosotros hoy en día lo hagamos así. Hermanos, si esto establece un patrón, el ejemplo de Hechos 27, algunos dicen, bueno, entonces tenemos que establecer como patrón, como un ejemplo obligatorio, que tenemos que hacer lo que dice el 8, hermanos, lo que dice el 8. ¿Qué dice el 8? Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Si el día es importante, hermanos, dicen algunos, si el día es importante, entonces el lugar también, porque aquí está mencionado. Y es por eso que hay iglesias que creen que para que la participación sea correcta, siguiendo los lineamientos del ejemplo, dicen, hay que reunirse para partir el pan en el aposento alto, porque es lo que estamos leyendo en el verso 8. Aquí está el descuido, hermanos, cuando no hacemos la diferencia. Esta es una regla muy importante para saber si el ejemplo es obligatorio o no, y es considerando la diferencia entre lo que es esencial y lo que es incidental, algo de poca importancia, algo que no tiene, hermanos, aquí el énfasis, la importancia y que solamente está escrito por la circunstancia de alguna acción que haya pasado ahí. Porque a veces encontramos cada detalle en los textos sagrados y pensamos que tienen un significado importante para nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, encontramos cada palabra, cada detalle
que le queremos dar cierto significado y también cierta aplicación para nosotros hoy en día. Pero hermanos, vamos a cometer un gravísimo error si nosotros queremos aplicar el ejemplo apostólico de esta manera, queriendo tomar todos los detalles y no hacer una diferencia entre lo que es esencial, principal, y por eso tiene el énfasis, y algo que es circunstancial, que debido a las circunstancias es que se está mencionando aquello. Ahora, hermanos, ¿cómo sabemos nosotros que el día es importante? El día es importante, que es esencial. Bueno, porque en el contexto que siempre nos va a apoyar mucho, dice que Pablo estuvo 7 días. Ustedes pueden leer el verso 6. Él estuvo 7 días en Troas. ¿Y cómo es que él, hermanos, aún cuando el contexto nos dice que tenía prisa para salir el día siguiente, él tuvo que esperar el primer día de la semana con ellos para partir el pan, dando su aprobación? Eso implica la importancia que tiene el día, el primer día de la semana, como bien se expresa aquí. ¿Y cómo sabemos que el aposento alto aquí, el lugar, no tiene importancia, hermanos? No tiene importancia, que no es aquí lo esencial, sino es algo circunstancial. Bueno, otra vez, el contexto siempre será la clave. Hermanos, el contexto, que es el verso 9, dice que un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Hermanos, para que nosotros entendamos lo que se dice en el verso 9 de un joven que cayó y que fue levantado muerto, es por eso, hermanos, que se da los detalles. No solo el detalle de que era un aposento alto, para comprender la magnitud de el golpe que se llevó este muchacho y por el cual ahora entendemos que cayó muerto o o que falleció, hermanos. Porque también en el verso 9 se da otro detalle importante acerca de ese aposento. Dice que estaban en el tercer piso, hermanos. Bueno, los que conocen el contexto de esto, la historia, saben que pues estaba el apóstol Pablo y lo revivió, lo revivió. Pero el punto es que la razón por el cual se menciona el aposento, el tercer piso, es por el detalle que está expresándose de este personaje, de este joven que rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del aposento, cayó del tercer piso. Por eso, hermanos, entonces, estas palabras, el aposento alto, el tercer piso, son detalles que se están dando, hermanos, se están dando debido a la circunstancia de aquello que sucedió ese primer día de la semana, porque sí sucedió ahí, en Troas, en ese lugar, en ese día, estando el apóstol Pablo presente. Entonces, se tiene que mencionar algunos detalles para que nosotros podamos comprender, pero eso no significa que sea lo esencial, porque el contexto también lo apoya para darse cuenta realmente, porque si así fuera, que es esencial el lugar, hablando de un aposento alto, tendría que ser esencial también que tiene que ser de un tercer piso. Porque algunos que han creído que tiene que ser en un aposento alto, lo más que han podido subir es a un segundo piso y estarían violando también la regla que ellos tienen de interpretación. Porque aquí estamos viendo un tercer piso, no un segundo. Si así fuera, si esto fuera lo esencial y que se tiene que tomar como un ejemplo obligatorio de parte de los apóstoles, pero no lo es, hermanos. Y eso es un punto importante
que debemos tener siempre presente, que hay muchas cosas, hermanos, hay muchos detalles, muchas palabras que fueron o que están escritos debido a las circunstancias, que son de poca importancia, por eso incidentales, no esenciales, no son principales, no son obligatorios. Y de eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque si queremos aplicar cada detalle a nuestra vida hoy en día, eso va a ser peligroso. Vamos a inventar doctrinas que el Señor nunca nos está dando. Otra regla importante, otro aquí de acuerdo a lo que estamos viendo para cómo determinar si un ejemplo apostólico es obligatorio, es aprobado o no, es que un ejemplo obligatorio debe armonizar con las otras enseñanzas del Nuevo Testamento. Hermanos, debe armonizar. Si se contradice, no es obligatorio, no es aprobado. Y esto es una regla muy importante que debemos tener presente cada vez que quiero yo enseñar un ejemplo apostólico. Debo tener el cuidado de decir, de ver primeramente, hermanos, si tal ejemplo es obligatorio. Y para ello, aquí hay otra regla importante, que armonice con las otras enseñanzas del Nuevo Testamento. Porque si se contradice con alguna otra parte, mensaje, texto sagrado, del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, entonces tal ejemplo no sería obligatorio. Tal ejemplo, hermano, no sería correcto, no sería apropiado, no sería aprobado. Hermanos, les decía que un ejemplo, como lo estamos viendo aquí, es obligatorio si armoniza con las otras enseñanzas del Nuevo Testamento. Si se contradice, no es obligatorio. Y estamos poniendo el ejemplo de Hechos 28 acerca de el lugar donde se reunió esta iglesia. Y vamos a ver, hermanos, otro ejemplo de la iglesia primitiva, de la iglesia en Jerusalén, que según Hechos 2:42 dice que partieron el pan ese día. Y como les decía hace un momento, si empezamos a extraer más información, vamos a llegar a la conclusión que fue un primer día de la semana, pero no es el punto aquí. El punto aquí es que partieron el pan ese día, la iglesia en Jerusalén, y dice dónde estaban, dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Bueno, cuando dice que partían el pan en las casas, se refiere al pan ordinario, pero el punto es que cuando ellos partieron el pan, haciendo referencia a la cena del Señor, según el verso 42, lo hicieron en el templo, sin duda alguna. Entonces, hermanos, no buscaban si el lugar tiene que ser en un aposento alto, en tercer piso. Los hermanos, las iglesias, no buscaban un lugar así, hermanos. En tal caso, habría una contradicción si así fuera. Si Hechos 28 está diciendo que ese ejemplo es obligatorio, es esencial, es importante para una adoración correcta y una participación apropiada, entonces se contraería con Hechos 2:42. Y no solamente, hermanos, se va a contradecir con Hechos 2:42, porque si ustedes van a Juan 4:21 al 24, aunque no está aquí en pantalla, pero si ustedes leen Juan 4:21, cuando estuvo Jesús con la mujer samaritana, ¿qué le dijo Jesús acerca del lugar? Porque la mujer le decía que ustedes dicen que en Jerusalén y nosotros en este monte. Entonces Jesús le dijo que iba a llegar el momento que ni en Jerusalén ni en el monte adoraríamos a Dios. Y la cena del Señor es un acto de adoración. ¿Y qué dijo Jesús? Que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, no dándole importancia al lugar. No es esencial el lugar, hermanos. Hablo, no es esencial el lugar para que la adoración sea acepta, para que podamos participar de la cena. Ese es el punto. Claro que tener un lugar de reunión hoy es conveniente,
Pero no estamos hablando de ese tema. Estamos hablando de que para participar de la cena del Señor, bíblicamente bien, se necesita estar en un aposento alto, en un tercer piso. No. ¿Por qué no? Bueno, porque ya vimos que no todo ejemplo es aprobado y no es aprobado porque no está armonizando con las otras enseñanzas del Nuevo Testamento. Se está contradiciendo y por lo tanto esto no aplica, hermanos. Otra regla, hermanos, para ver si un ejemplo apostólico es aprobado, es obligatorio, es cuando éste puede ser aplicado universalmente. Hermanos, tenemos que ver este punto, este principio, esta regla también muy importante, porque ustedes saben que el mandamiento de la cena del Señor, es universal, es universal. Es posible llevarlo a cabo en cualquier parte del mundo, que esté una iglesia, que esté el reino del Señor. Hay muchos ejemplos aprobados que son posibles bajo esta regla de que se pueda enseñar universalmente, como lo son la autonomía, el establecimiento de ancianos, ir a predicar el evangelio, entre otros ejemplos apostólicos, hermanos, que se pueden aplicar universalmente. Y esto es muy importante para ver si dicho ejemplo es aprobado. Que sea algo que se pueda enseñar universalmente, porque si es algo que no se pueda enseñar universalmente, porque muchas veces debido a las circunstancias, hermano, debido a las circunstancias, es que, o costumbres, es que hay detalles dentro de muchas enseñanzas en el Nuevo Testamento. Cuando vemos nosotros a Pablo yendo a predicar, cumpliendo un mandamiento de ir a predicar, pero muchas veces tenía que ir en barco, puedo establecer ese ejemplo diciendo de que todos los que querramos ir a predicar tenemos que tomar un barco, poniéndolo como un punto importante, esencial. No, hay circunstancias que no son importantes, hermanos. Y esto, hermanos, como lo estamos considerando aquí, en Mateo 26, 27, 28 y 29, otra vez hablando de la cena del Señor, porque es aquí el mandamiento que quise poner de ejemplo para ir siguiendo, que es importante considerar que este es un ejemplo de partir el pan que se puede enseñar, hermanos, universalmente. Se puede enseñar universalmente. La cena del Señor es algo que se puede enseñar universalmente a todas las naciones, a toda iglesia del Señor que se encuentre aún en los lugares más remotos, aún en los lugares más aislados, hermanos, bien pueden realizar este mandamiento de partir el pan un primer día de la semana. Así que tenemos que considerar muy bien estas reglas. Después estaré compartiendo los materiales ya cuando terminen las 5 clases y ahí tendrán la información un poco más amplio para poder seguir meditando en ellos. Por último, vamos a ver, hermanos, que otra manera de cómo Dios expresa su voluntad es por medio de inferencias necesarias. ¿Qué es una inferencia necesaria? Una inferencia necesaria es una conclusión lógica e ineludible que se deriva directamente de unas premisas, donde no es posible extraer otra conclusión diferente. Por eso es que se le llama también como una conclusión lógica, hermanos. Es una conclusión lógica que no puede extraerse otra conclusión diferente. Se caracteriza por ser un hecho deducido que resulta irresistible o inevitable tras analizar los datos, aplicando la razón y la lógica para completar información implícita. La inferencia es la capacidad de extraer conclusiones sobre datos o afirmaciones, hermanos. Quiero aclarar esto.
Una inferencia necesaria no es una opinión o suposición, hermanos. No vaya a confundir esto, porque hoy en día, de manera triste y lamentable, muchos hablan de la inferencia, pero no es realmente una inferencia. La confunden con una opinión o con una suposición. Hay quienes dicen, hermano, yo creo que debemos hacer esto. Y uno les pregunta, ¿y de qué libro, de qué capítulo, de qué versículo está basada ese pensamiento? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Por inferencia necesaria. Por inferencia necesaria yo pienso, yo opino que se haga esto y lo otro. Y aquí está la confusión de creer que una inferencia es una opinión y no es una opinión. Es muy diferente una opinión, hermanos, a la inferencia necesaria. Hermanos, es importante recordar que en el Nuevo Testamento hay muchas enseñanzas no explícitas, sino de manera implícita, como lo vimos en la clase anterior, de que hay muchos tipos de lenguaje figurado. Y las parábolas es una de ellas que están dando una enseñanza, hermanos, y que no está de manera explícita. Y muchas de ellas y muchas de las enseñanzas de Jesús, hermanos, se tiene que deducir, se tiene que sacar una conclusión lógica, hermanos. Se tiene que deducir. A esto es pues lo que se llama inferencia necesaria y que es, como bien lo dice, necesario y que tiene el mismo valor que una declaración explícita, que un mandamiento directo y que un ejemplo apostólico, que no debe ser, hermano, no debe ser echado de menos. Vamos a tocar nuevamente, como les dije, estamos tocando la cena del Señor, porque en cuanto a cómo saber cuáles son los elementos, en cuanto a cómo saber cuál es el día para participar y cada cuándo se debe participar, hermanos, esto no está escrito de manera explícita, declarado explícitamente, mandado explícitamente, directamente, donde el Señor haya dicho claramente que debemos todas las veces, por ejemplo, si leemos Primera de Corintios, todas las veces que comieres este pan sin levadura y bebieres esta copa que contiene fruto de la vid, la muerte del Señor, no dice eso, hermanos, no dice eso. Por esa razón, ¿cómo podemos saber cuáles son los elementos? La frecuencia para partir el pan, el día especialmente, como lo acabamos de ver en un ejemplo. Hermanos, una de las reglas o principios muy, pero muy básicos, hermanos, para ver si una inferencia es correcta, es necesaria, hermanos, es ver si está derivada de algo escrito, aunque esté implícitamente. Muchas de las enseñanzas, como dije, están de manera implícita, pero precisamente, hermanos, la inferencia es porque hay algo implícito. Ese es el punto. No estamos, hermanos, infiriendo en algo que nunca se ha dicho, en algo que nunca se ha escrito, aunque no está de manera explícita, pero de donde vamos a extraer, hermanos, una conclusión es precisamente de algo que está escrito. Yo no puedo decir, hermanos, por inferencia yo digo lo siguiente, sí, pero esa inferencia o esa conclusión o esa deducción basado en qué? No, pues basado en mi pensar. No, entonces eso no es una inferencia necesaria. Una inferencia necesaria tiene que estar extraído, hermanos, como decía el diccionario, de una premisa. Ahora bien, 1 Corintios 11:26, miren lo que dice. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En cuanto a los elementos, hermanos, en la cena del Señor, no están explícitamente aquí. Si ustedes leen todo el contexto de 1 Corintios 11, no dice qué tipo de pan y qué contenido, hablando de la copa.
hablando de ese elemento. No dice. Tampoco podemos caer en la conclusión de que como aquí no está de manera explícita diciendo cuáles son los elementos, no podemos concluir diciendo, bueno, pues entonces yo pienso, yo concluyo que no importa, que es algo incidental, circunstancial, que debido al tiempo, que debido al lugar, cualquier fruto, cualquier contenido es bueno, lo que esté a nuestro alcance. Hermanos, qué triste sería sacar una conclusión así, porque tenemos que revisar las otras reglas o principios de cómo inferir apropiadamente para determinar realmente tal inferencia con el mismo valor y el mismo peso que el de un mandamiento directo. Hermanos, tenemos luz en las escrituras, tenemos que ver el contexto no solo inmediato, remoto, o tener las escrituras, hacer una suma de, de palabras que contienen de este mismo tema. Hablando de la cena del Señor, yo tengo que investigar en el Nuevo Testamento cuáles son los textos, cuáles son inclusive los libros, capítulos y versículos que hablan de este tema, para que yo primero vea, primero estudie, primero investigue si puedo deducir que aquí en 1 Corintios 11:26 sí está especificando ciertos elementos, aunque no están de manera explícita, pero se infiere que se refiere a tales elementos, pero basado a algo escrito. Bueno, hermanos, como ustedes saben que hemos inferido, para aquellos que ya hemos enseñado este tema, que los elementos sí son esenciales, porque podemos deducir, podemos concluir que cuando Jesús, vayan a Mateo 26, cuando Jesús enseñó, hermanos, cuando Jesús enseñó o instituyó la cena del Señor, dice que era el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras. Entonces concluimos que cuando Jesús dice que tomó el pan, ¿qué tipo de pan había ahí en ese momento? Donde él estaba, donde él estaba, ¿qué tipo de pan había en ese momento? Y sobre todo, porque ahorita vamos a ver otro detalle importante aquí más adelante. Pero con esto estamos concluyendo que se menciona panes sin levadura el día que Jesús instituyó y que por ende, hermanos, es pues un pan sin levadura el que Jesús tuvo, el cual él lo dejó dentro de este modelo o patrón que tenemos. Hablando del fruto, el verso 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vean claramente cómo el Señor instituye la cena del Señor y cómo es que se dan estos dos detalles, estos dos elementos sobresalientes, pero que, hermanos, son esenciales, son esenciales. Al tener nosotros aquí dos elementos esenciales que Jesús usó cuando instituyó la cena del Señor, entonces cuando Primera de Corintios 11:26 dice, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, inferimos, hermanos, inferimos, sacamos una conclusión lógica basada en lo que hemos leído en Mateo 26, que lo que debe tener o el pan del cual debe ser es el pan sin levadura y el fruto de la vid. Tan esencial que tiene que ser enseñado, hermanos, tiene que ser enseñado, como hemos dicho, con toda autoridad, como el de un mandamiento, hermanos. Estos son los dos elementos. Pero hay quienes han sacado según inferencia, pero no necesaria, porque no está basado. No está basado en algo escrito, aunque esté implícito, pero no está basado en algo escrito muchas de las supuestas inferencias que han hecho muchos grupos. Hemos oído algunos grupos religiosos que durante la cena, ¿sabe qué usan? Ellos usan un pan leudado, un panqué, por ejemplo, un pan dulce, un pan leudado,
y usan agua. Hay un grupo en especial que usa agua y un panqué. Lo usan como los elementos de la cena del Señor. Porque ellos dicen que cuando 1 Corintios 11:26, el elemento no es importante, lo toman como circunstancial. Y no es maravilla que otros puedan pensar lo mismo. Han, según ellos, concluido, pero no han hecho una conclusión legítima, correcta, apropiada. Hermanos, inclusive hay hermanos, cuando se les dice, hermanos, el pan debe ser sin levadura y el fruto debe ser de la vid. Dicen, hermano, eso no importa, eso no es importante, eso no es esencial. Inclusive si voy a la tienda y no encontré jugo de uva o fruto de la vid, puedo traer cualquier otro jugo o de otra fruta. Total que es un simple símbolo que no tiene importancia, significado, y es triste cuando muchos sacan una conclusión más errada todavía, hermanos. Es triste. Sin embargo, estamos viendo la importancia de ver que una inferencia será necesaria, será correcta, lógica, porque es precisamente eso lo que significa si está basado en algo escrito. Así de sencillo, si está basado en algo escrito. Yo no puedo concluir de algo que nunca he oído, que nunca he leído, hermanos, porque eso ya sería una opinión, eso sería ya un invento, porque es muy común oír a muchos hermanos decir, hermano, vamos a hacer esto por inferencia, ¿y de dónde sacó esa conclusión? Otra regla es que una inferencia es necesaria si tiene perfecta armonía con las otras escrituras de la Biblia. Esta regla es muy parecida al de un ejemplo apostólico aprobado y eso, hermano, debe ser contundente, debe ser, hermanos, que debe estar siempre en nuestra mente, que la palabra del Señor no se debe contradecir de ninguna manera y especialmente en este punto. Mateo 26:17, donde habla de los panes sin levadura. ¿Cómo poder estar más seguro de que Jesús sí usó pan sin levadura? Porque alguien me dijo en una ocasión, bueno, eso se deduce porque el día que instituyó la cena, pues ahí dice que era el día de la fiesta de los panes sin levadura, pero no sabemos si en esa casa donde estaba Jesús no haya existido otro tipo de pan. Con el fruto de la vid no tengo duda, pero con el pan sí tengo duda, me dijo en alguna ocasión alguien queriendo extraer más información. Y bueno, hermanos, por eso les decía, otra regla de nuestra inferencia es que no se debe contradecir, debe tener perfecta armonía con otras escrituras. Y miren cómo nos ayuda esta escritura del Antiguo Testamento, porque Éxodo 12:15, hablando de la Pascua, y digo esto porque cuando Jesús instituyó la cena, el contexto habla de que estaban preparándose precisamente para la Pascua. Y según las ordenanzas que había para los judíos, porque recuerden que el Señor nació bajo la ley y tenía que cumplir, y que todos los que están ahí, hermanos, están cumpliendo precisamente eso. Entonces, la Biblia nos da luz en Éxodo 12:15 que ese día, hermanos, dice la escritura, 7 días comeréis panes sin levadura, y si el primer, y dice, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. Había una ordenanza que precisamente justo en la Pascua, hermanos, eran 7 días que tenían que comer panes sin levadura y que no iba a haber levadura en vuestras casas. ¿Qué concluimos con esto, hermanos? En esta perfecta armonía que tenemos con la palabra del Señor y que no se está contradiciendo, al contrario, está apoyando, concluimos pues que realmente en la cena del Señor debe ser pan sin levadura y que por lo tanto tener otro tipo de pan, o más bien un pan leudado, o otro tipo de fruto que no sea de la vid, sino de otra fruta, hermano, tal acción, tal participación no estaría bien a los ojos del Señor. No es cuestión de opinión, es cuestión de autoridad del Señor por medio de una inferencia.
que estamos aquí sacando o deduciendo de algo lógico, no es de algo inventado, de una suposición, no, tenemos que tener bases de dónde vamos a deducir, dónde está lo implícito para sacar mi conclusión. Ese es el punto. Y hermanos, otra regla que vemos es que una inferencia es necesaria si la estructura de un lenguaje requiere cierto significado. Una inferencia es necesaria si la estructura de un lenguaje requiere cierto significado. ¿Y qué quiero decir con esto? Hablo de la frecuencia del día, porque es verdad que Hechos 27 habla del día para partir el pan, habla del primer día de la semana. Pero ¿cómo sé yo, hablando de la frecuencia, cómo sé yo que debe de ser cada primer día de la semana? Porque el texto no dice, hermanos. El texto no dice así, cada primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Este texto no dice eso, no dice cada. Entonces algunos deducen que está bien el día, porque sí lo dice, primer día de la semana, pero puede ser cada mes, puede ser cada año, cada 15 días, cada determinado tiempo, no precisamente cada primer día de la semana. Esa es la conclusión de muchas personas. Pero ¿cómo sabemos nosotros con toda autoridad del Señor en su voluntad que es cada primer día de la semana? Una vez un hermano dijo, yo tengo un texto bien claro y abrió la escritura en Primera de Corintios 16, 1 y 2 donde dice cada primer día de la semana. Pero hermanos, ese texto no está hablando de la cena del Señor, está hablando de la ofrenda. Y si algún lector de la Biblia están leyendo con cuidado el contexto y se da cuenta que ahí está hablando de la ofrenda y no de la cena, le va a decir que usted está torciendo las escrituras en cuanto al tema. Porque si estamos hablando de la cena, no podemos usar el texto de la ofrenda para decir en cuanto al día. No querramos nosotros, hermanos, querer hacer que una persona entienda tratando de nosotros usar un texto fuera de contexto como pretexto. No, hermanos, eso no es correcto. Tenemos que detenernos aquí y sacar una inferencia necesaria, porque realmente es aplicable, porque aquí estamos viendo que una inferencia es necesaria si la estructura de un lenguaje requiere cierto significado. Y obviamente nosotros aquí sí requerimos un significado, porque estamos aquí buscando el significado en cuanto la frecuencia, hermanos, en cuanto a la frecuencia de cómo una iglesia debe partir el pan o cada cuándo debe partir el pan. Estamos aquí buscando el significado que no está expreso o explícitamente, no está aquí en tantas y en cuantas palabras. ¿Cómo saber acerca de la frecuencia? Bueno, hermanos, una vez más, tomando la armonía de la Biblia, el apoyo de las escrituras, aunque sean de otras partes, pero van a apoyar para sacar una conclusión. Dice Deuteronomio 5:12, guardarás el día de reposo para santificarlo. ¿Y qué con esto? Solo voy a citar este texto para darse cuenta que aún en el Antiguo Testamento a los judíos se les dijo, guardarás el día de reposo. No, no se les dijo, guardarás cada día de reposo. No fue necesario. Con el hecho de que les dijo, guardarás el día de reposo, ellos concluyeron, dedujeron, ellos pudieron inferir que si todas las semanas tienen un día de reposo, pues hay que guardar todos los días de reposo. Y eso hace que se guarde cada día de reposo. Los judíos entendieron muy bien. Por lo tanto, aplicando esta regla nosotros, buscando ese significado bajo una inferencia, cuando la Biblia dice el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, concluimos pues que, hermanos, cada semana tiene un primer día. Porque si Dios hubiese querido que fuese mensual, quincenal o anual,
eso estuviera escrito, hermanos, de manera clara y directa, porque Dios no es Dios de confusión. Así como en el Antiguo Testamento que hubieron muchas ordenanzas, que algunas fueron anuales, hermanos, el Señor era muy claro, era muy explícito. Pero ante esto, donde tiene una conclusión lógica y que Dios, hermanos, precisamente nos ha dado esa capacidad para que saquemos conclusiones lógicas en base a lo que se ha dicho, no en base a lo que uno quiera opinar, no. Entonces, por esa razón, concluimos pues que si los judíos entendieron que con solo que se les dijera guardarás el día de reposo y eso equivale a cada día de reposo, entonces, hermanos, nosotros también, con solo que diga el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, comprendemos, concluimos, deducimos que todas las semanas tienen un primer día y por lo tanto cada primer día de la semana haremos esto, participaremos de la cena del Señor. Ahora bien, hermanos, ¿cuán importante es tener estas reglas para inferir? Tanto las reglas para los ejemplos apostólicos. ¿Cuán importante es? ¿Por qué? Porque si no, uno puede pensar que todo ejemplo es obligatorio y que podemos confundir que una opinión es una inferencia y al rato estamos opinando pensando que es una inferencia y no está ni siquiera basado en ninguna escritura y no tiene ni siquiera armonía y lo peor, se contradice con las escrituras, hermanos. Eso sería lo peor. Entonces, por eso mucho cuidado con esto, pero no hagamos de menos, no hagamos de menos, mis hermanos, esta enseñanza de las cuatro maneras como Dios nos ha revelado su voluntad. Hemos visto el orden desde el principio, hemos visto el orden como Dios habló de muchas maneras a los padres por los profetas, luego en los postreros días nos habló por su hijo dijo que el Espíritu Santo vendría a guiar a santos hombres que usó y esos santos hombres, hermanos, hicieron posible la palabra escrita que hoy en día leyendo podemos entender, pero que muchas veces de lo que leemos no todo es, hermano, explícito, hay muchas enseñanzas implícitas y por eso estas cuatro maneras son declaraciones explícitas, mandamientos directos, ejemplos apostólicos aprobados e inferencia necesaria. Las declaraciones explícitas y los mandamientos directos se hacen instrucciones directas, son instrucciones directas y entre los ejemplos apostólicos aprobados y la inferencia necesaria se hacen instrucciones indirectas, pero todas forman o establecen la autoridad bíblica para enseñar con toda certeza, seguridad, que estamos, hermanos, enseñando lo que Dios demanda y asimismo prohibiendo también lo que Dios prohíba y asimismo haciendo lo que Dios quiere que hagamos y lo que no también. Por lo tanto, hermanos, que Dios nos ayude a seguir meditando en estos principios que, aunque parecen ser tan básicos, pero son fundamentales, son esenciales para una correcta interpretación, porque recuerden que el material, el tema general, tiene que ver con el obrero que usa bien la palabra de verdad y todo obrero para usar bien la palabra de verdad debe saber cómo Dios expresa su voluntad y no solamente estar buscando los mandamientos directos o las declaraciones explícitas y no enseñar los ejemplos que son aprobados y las inferencias, hermanos, también que hemos visto que tienen el mismo peso y que son necesarias, pero respetando las reglas. Hay más reglas de cada uno de ellos, hermanos. Hay muchos escritores, oradores que han podido ayudar con esto, hablando de reglas y que pueden ser quizás hasta más técnicas, más profundas. Bueno, eso quedará a consideración de cada uno para profundizar porque como bien hemos dicho desde el principio, aquí estamos ayudando de la manera más básica posible, pero que es un principio para que cada uno se anime y se motive a seguir estudiando, a seguir creciendo y que con la ayuda de Dios podamos mejorar todos, mis hermanos. Gracias una vez más a todos.